Mi nombre es Miguel y tengo que contarles algo que me pasó cuando tenía 12 años. Algo que cambió mi vida para siempre y que me enseñó que hay cosas en este mundo que es mejor dejar en paz. Era el verano de 2010 y como cualquier niño de mi edad, creía que las leyendas eran solo cuentos para asustar. Mi abuela siempre nos advertía sobre la mujer del bosque, esa figura que según ella vagaba por el sendero viejo detrás de nuestra casa. Nunca la mires a los ojos, Miguel, me decía, mientras tejía en su mecedora. Si lo haces, ella se llevará tu vista por 3 días y 3 noches. Yo me reía de sus historias, pensando que eran supersticiones de gente mayoere, pero hay cosas que uno no debería desafiar, y yo estaba a punto de aprenderlo de la manera más aterradora posible. Esa tarde de julio, decidí demostrar que no tenía miedo de ninguna bruja imaginaria. Vivíamos en un pequeño pueblo en las montañas de Michoacán, donde las casas se aferraban a las laderas como si tuvieran miedo de caer al vacío. Nuestra casa era la última antes del bosque, una construcción de adobe con techo de tejas rojas que crujían bajo el sol implacable. El aire siempre olía a pino y tierra húmeda, mezclado con el humo de leña que salía de las chimeneas del pueblo. Por las tardes, cuando el sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas, las sombras se alargaban como dedos oscuros que se extendían hacia nuestra puerta. El bosque parecía respirar, moviéndose con una vida propia que me fascinaba y me aterraba a la vez. Los árboles eran tan altos que sus copas se perdían en la neblina que siempre rondaba por las cimas. Mi abuela decía que ese bosque era más viejo que el pueblo, más viejo que la memoria de cualquier persona viva, y en sus profundidades, según las leyendas, habitaba ella. Yo era un niño curioso, de esos que siempre quieren saber qué hay detrás de la siguiente colina o dentro de la siguiente cueva. Mis padres trabajaban en la ciudad y solo venían los fines de semana, así que pasaba la mayoere parte del tiempo con mi abuela Esperanza. Ella era una mujer pequeña, pero fuerte, con manos curtidas por años de trabajo y ojos que parecían ver más allá de lo que mostraba la superficie. Sus historias sobre la mujer del bosque eran siempre las mismas, una figura alta y delgada, vestida de negro, que aparecía en el sendero cuando menos te lo esperabas. Sus ojos son como pozos sin fondo, decía mi abuela, y si los miras directamente te absorben la luz de los tuyos. Según ella, la bruja había estado ahí desde antes de que se fundara el pueblo, esperando a los incautos que se atrevieran a desafiar su poder. Pero yo tenía 12 años y creía que el mundo se explicaba con la ciencia que aprendía en la escuela. Todo comenzó una tarde cuando estaba jugando cerca del límite del bosque, lanzando piedras a los árboles para practicar mi puntería. El sol se filtraba entre las hojas, creando patrones de luz y sombra que bailaban en el suelo. De repente, escuché algo que me hizo detenerme en el sonido de ramas quebrándose, como si alguien caminara entre los árboles, pero no era el caminar normal de una persona, era algo más lento, más deliberado. Me quedé inmóvil, con una piedra aún en la mano, escuchando atentamente. El sonido se detuvo. Luego, desde la profundidad del bosque, llegó algo que me heló la sangre en una risa. No era la risa alegre de un niño, o la risa cálida de un adulto. Era algo frío, hueco, como el eco de una risa que hubiera muerto hace mucho tiempo. Sentí que todos los vellos de mis brazos se erizaron, y por primera vez en mi vida, consideré la posibilidad de que las historias de mi abuela fueran reales. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba esa risa resonando en mi cabeza. Mi abuela notó mi inquietud durante la cena y me preguntó qué me pasaba. Le conté sobre los sonidos en el bosque, esperando que me tranquilizara diciéndome que había sido mi imaginación. Pero en lugar de eso, su rostro se puso pálido y me agarró de los hombros con más fuerza de la que esperaba. Miguel, prométeme que no volverás a acercarte al bosque solo, me dijo con una voz que nunca le había escuchado antes, especialmente cuando empiece a oscurecer. Pero sus palabras solo alimentaron mi curiosidad. ¿Por qué estaba tan asustada? ¿Que sabía que no me había contado? Durante los siguientes días, comencé a prestar más atención a los sonidos que venían del bosque. Siempre al atardecer, siempre esa misma risa distante. Y algo más, la sensación de que alguien me observaba desde entre los árboles. El 4.º día después del primer incidente, decidí investigar más a fondo. Esperé a que mi abuela se durmiera en su siesta de la tarde y me dirigí hacia el bosque con determinación. El sendero que llevaba hacia el interior estaba cubierto de hojas secas que crujían bajo mis pies, anunciando mi presencia a cualquiera que estuviera escuchando. A medida que me adentraba, la temperatura parecía bajar varios grados,
y la luz del sol se volvía cada vez más tenue. Los árboles se cerraban sobre mi cabeza como un techo natural, creando una penumbra que me hacía sentir como si estuviera entrando en otro mundo. Fue entonces cuando la vi por primera vez, una sombra que se movía entre los troncos, demasiado alta para ser humana, demasiado fluida para ser natural. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que se saldría de mi pecho, pero en lugar de huir, me quedé paralizado, observando esa figura que parecía deslizarse sin tocar el suelo. La figura se detuvo a unos 20 metros de donde yo estaba, parcialmente oculta detrás de un árbol enorme. Podía distinguir su silueta tan alta, delgada, envuelta en algo que parecía tela negra que ondulaba sin viento. Mi respiración se volvió irregular y sentí que mis piernas temblaban como si fueran de gelatina. Quería a Corey, quería a Greta, pero algo me mantenía clavado en ese lugar. Era como si una fuerza invisible me impidiera moverme. Entonces, lentamente, la figura comenzó a girar hacia mí. Pude ver su perfil en una cara pálida como la luna, enmarcada por cabello largo y negro que parecía moverse con vida propia. Mi abuela tenía razón. Esto no era mi imaginación, no era un juego. Había algo real, algo antiguo y terrible en ese bosque. Y ahora sabía que yo estaba ahí. Sentí que mi mundo se desmoronaba mientras me daba cuenta de que todas las advertencias, todas las historias, habían sido verdad desde el principio. La mujer del bosque comenzó a caminar hacia mí con pasos que no hacían ruido alguno. Era como si flotara sobre las hojas secas, deslizándose entre las sombras con una gracia que no era de este mundo. Su vestido negro parecía absorber la poca luz que se filtraba entre los árboles, creando un vacío de oscuridad que se movía. Pude escuchar mi propia respiración, agitada y rápida, resonando en mis oídos como un tambor. El aire se volvió espeso, cargado de una energía que me hacía sentir náuseas. Quise llamar a mi abuela. Quise gritar pidiendo ayuda, pero mi voz se había desvanecido por completo. Era como si la presencia de esa criatura hubiera robado no solo mi capacidad de hablar, sino también mi voluntad de moverme. Cada paso que daba hacia mí parecía una eternidad, y yo sabía que cuando llegara hasta donde estaba, algo terrible iba a suceder, pero no podía hacer nada más que esperar, paralizado por un terror que nunca había experimentado antes. Cuando estuvo a menos de 10 metros de distancia, pude ver más detalles de su apariencia que hubiera preferido no conocer. Su piel era translúcida, como si fuera de cera vieja, y sus manos eran demasiado largas, con dedos que terminaban en uñas negras y afiladas. Pero lo que más me aterrorizaba era que aún no había visto sus ojos. Mantenía la cabeza ligeramente inclinada hacia abajo, como si estuviera estudiando el suelo mientras caminaba. El silencio era absoluto. Ni siquiera se escuchaban los sonidos normales del bosque. Era como si todos los animales hubieran huido, dejándonos solos a ella y a mí en ese lugar maldito. Entonces, cuando estuvo a apenas 5 metros, se detuvo. Pude sentir su presencia como una presión física en mi pecho, dificultándome la respiración. Lentamente, muy lentamente, comenzó a levantar la cabeza. Y yo sabía que en cualquier momento vería esos ojos que mi abuela me había advertido que nunca mirara. Pero ya era demasiado tarde para huir. Nuestras miradas se encontraron, y en ese momento entendí por qué mi abuela me había advertido tantas veces. Sus ojos no eran ojos normales. Eran como 2 agujeros negros que parecían succionar todo a su alrededor. No había iris, no había pupila, solo una oscuridad infinita que me absorbía como un remolino. Sentí que algo se desgarraba dentro de mi cabeza, como si miles de agujas me atravesaran el cerebro. El dolor era indescriptible, pero no podía apartar la mirada. Era como si esos ojos me hubieran hipnotizado, manteniéndome cautivo, mientras algo terrible sucedía en mi interior. Pude escuchar mi propia voz gritando, pero sonaba lejana, como si viniera de otra persona. La mujer sonrió, revelando dientes amarillentos y afilados, y entonces todo se volvió negro. No era el negro normal de cerrar los ojos, era una oscuridad absoluta, como si hubiera caído en un pozo sin fondo. Lo último que recuerdo es el sonido de esa risa terrible, resonando en mi cabeza mientras perdía la conciencia. Desperté en mi cama 3 días después, con mi abuela y mis padres, rodeándome con caras de preocupación extrema. Al principio pensé que había sido una pesadilla, hasta que intenté abrir los ojos y me di cuenta de que no podía ver absolutamente nada. La oscuridad era total, como si alguien hubiera apagado el sol para siempre. Mis padres me explicaron que me habían encontrado inconsciente en el borde del bosque, con los ojos abiertos pero completamente blancos, como si hubieran perdido todo el color. Los médicos no encontraron ninguna explicación. Mis ojos estaban físicamente perfectos,
pero simplemente no funcionaban. Mi abuela se acercó a mi cama y me tomó de la mano con dedos temblorosos. «Te advertí, Miguel», me susurró con voz quebrada. «Te dije que no la miraras a los ojos». Durante esos 3 días de ceguera, reviví una y otra vez el momento del encuentro, sintiendo esos ojos negros quemándose en mi memoria como hierros candentes. Al 4º día, mi vista regresó gradualmente, como si alguien hubiera subido lentamente el brillo de una lámpara. Primero fueron sombras borrosas, luego formas indefinidas, hasta que finalmente pude ver con claridad otra vez. Pero algo había cambiado para siempre. Ahora podía ver cosas que antes no veían, sombras que se movían cuando no debían, figuras en los espejos que no correspondían a nadie presente, susurros en idiomas que no reconocía. Mi abuela me explicó que había pagado un precio por mi desobediencia. Ella te marcó, me dijo. Ahora eres parte de su mundo, aunque sigas viviendo en el nuestro. Los médicos dijeron que mi recuperación era un milagro, pero yo sabía la verdad. No había sido un milagro, había sido una advertencia. La mujer del bosque me había devuelto la vista para que pudiera ver lo que otros no pueden ver, para que supiera que siempre estaría ahí, esperando. Mis padres decidieron que era mejor que nos mudáramos a la ciudad, lejos del bosque y de las supersticiones que, según ellos, habían causado mi episodio psicótico. Pero yo sabía que no importaba a dónde fuéramos. Había algo que había cambiado en mí de manera permanente. Durante las noches, especialmente cuando había luna nueva, podía sentir su presencia. No importaba si estaba en mi nueva habitación en la ciudad escuela o en cualquier otro lugar. Era como si hubiera dejado una parte de sí misma dentro de mí, una conexión que nunca se rompería. A veces, en los reflejos de las ventanas o en las superficies de agua quieta, podía ver su silueta observándome desde lejos. Mi abuela murió 6 meses después de nuestra mudanza, llevándose consigo todos los secretos sobre la mujer del bosque. Pero antes de morir, me visitó una última vez y me dio un consejo que nunca olvidaré. Nunca regreses a ese lugar, Miguel, y nunca, jamás, le cuentes a nadie lo que realmente viste. Han pasado 15 años desde aquel día, y ahora soy un hombre adulto con mi propia familia. Pero la marca que ella dejó en mí nunca ha desaparecido. Mis hijos me preguntan por qué nunca los llevo de camping, por qué evito los bosques, por qué me pongo nervioso cuando oscurece. No puedo explicarles que hay cosas en este mundo que es mejor no despertar, que hay lugares donde no deberíamos aventurarnos. A veces, cuando mis hijos duermen, me quedo despierto vigilando las ventanas, asegurándome de que esas sombras que se mueven en la oscuridad no se acerquen demasiado a mi familia, porque sé que ella sigue ahí, en algún lugar entre nuestro mundo y el suyo, esperando a que alguien más cometa el mismo error que cometí yo. Y aunque he aprendido a vivir con esta carga, hay noches en las que sueño con esos ojos negros y despierto gritando, recordando que algunas lecciones se aprenden demasiado tarde. La razón por la que les cuento esta historia no es para asustarlos, sino para advertirles. En cada cultura, en cada rincón del mundo, existen leyendas sobre criaturas que no deberíamos enfrentar. Y estas leyendas existen por una razón, porque son reales. Mi abuela tenía razón cuando decía que hay cosas que es mejor dejar en paz. Si alguna vez se encuentran con historias sobre brujas, sobre mujeres misteriosas en bosques oscuros, sobre advertencias de no mirar a ciertos ojos, por favor, escuchen. No cometan el mismo error que cometí yo. La curiosidad puede ser una virtud, pero también puede ser una maldición. Ahora, cada vez que veo a un niño jugando cerca de un bosque, siento la urgencia de advertirle, pero sé que probablemente no me creería, igual que yo no le creía a mi abuela, porque los niños siempre creen que son más inteligentes que las generaciones anteriores, que las leyendas son solo cuentos. Pero yo sé la verdad, algunas leyendas son advertencias disfrazadas, y algunas advertencias deberían tomarse muy en serio. Me llamo Roberto Hernández, y llevo 25 años manejando trailers por las carreteras de México. He visto de todo en estas rutas, en accidentes terribles, tormentas que parecían el fin del mundo, y gente en situaciones que prefiero no recordar. Pero nada, absolutamente nada, me había preparado para lo que viví esa noche de octubre, en la carretera que va de Guadalajara a León. Era una ruta que había recorrido cientos de veces. Conocía cada curva, cada subida, cada pueblo por el que pasaba. Pensé que ya no había nada en esas carreteras que pudiera sorprenderme. Estaba equivocado. Esa noche aprendí que hay encuentros que pueden cambiar tu vida para siempre, y que hay miradas que es mejor evitar a toda costa. Lo que les voy a contar sucedió hace 3 años, pero todavía despierto empapado en sudor,
recordando esos ojos que me observaron desde el asfalto. Ojos que no debería haber mirado jamás. Era una noche de luna nueva, de esas en las que la oscuridad parece tragarse todo a su paso. Había salido de Guadalajara a las 10 de la noche con un cargamento de electrodomésticos que tenía que entregar en León antes del amanecer. Mi trailer, un Kenworth del 2015, que había sido mi compañero fiel durante años, rugía con fuerza mientras devoraba los kilómetros de asfalto. La cabina olía a café frío y al ambientador de pino que siempre colgaba del espejo retrovisor. Las luces del tablero creaban un resplandor azulado que me tranquilizaba, y la radio tocaba música norteña a bajo volumen para mantenerme despierto. A esa hora, la carretera estaba prácticamente vacía. Solo ocasionalmente me cruzaba con algún otro tráiler o algún auto solitario que viajaba en dirección contraria. El aire acondicionado funcionaba perfectamente, pero aún así sentía una humedad extraña en el ambiente, como si fuera a llover, aunque el cielo estaba despejado. Llevaba 15 años casado con María Elena y teníamos 2 hijos, Roberto Julia, de 17 años, y Sofía, de 14. Ellos eran mi motivación para estar en esa carretera, noche tras noche, kilómetro tras kilómetro. Cada viaje significaba dinero para sus estudios, para la casa que estábamos pagando, para el futuro que queríamos construir juntos. María Elena siempre me decía que tuviera cuidado, que no manejara cuando estuviera muy cansado, que me detuviera si algo no se sentía bien. Prefiero que llegues tarde a que no llegues, me repetía cada vez que salía de viaje. Esa noche había hablado con ella antes de salir, como siempre hacía. Me había contado que los niños estaban bien, que Roberto Jr. había pasado su examen de matemáticas y que Sofía había ganado un concurso de dibujo en la escuela. Eran esas pequeñas noticias las que me mantenían conectado con mi hogar mientras atravesaba la soledad de las carreteras mexicanas. Alrededor de la 1 de la madrugada, cuando estaba pasando por un tramo especialmente solitario, cerca de un pueblo llamado San Miguel de los Remedios, noté algo extraño en mi radio. La música comenzó a distorsionarse, como si hubiera interferencia, y luego se cortó por completo. Intenté cambiar de estación, pero todas estaban en silencio, emitiendo solo un ruido blanco que me ponía nervioso. Pensé que podría ser un problema con la antena, algo común en esos camiones viejos, así que decidí continuar sin música. Pero entonces comencé a notar otras cosas extrañas. La temperatura dentro de la cabina había bajado considerablemente, a pesar de que el aire acondicionado estaba apagado. Mi aliento comenzó a formar pequeñas nubes de vapor, como si estuviera en pleno invierno. Revisé el termómetro del tablero y marcaba una temperatura normal, pero yo sentía un frío que me calaba hasta los huesos. Fue entonces cuando vi las primeras luces extrañas a lo lejos, parpadeando entre los árboles que bordeaban la carretera. Las luces no eran como las de un pueblo o las de otros vehículos. Eran de un color azul pálido, casi fantasmal, y se movían de manera errática entre los árboles, como si fueran luciérnagas gigantes. Al principio pensé que podrían ser trabajadores haciendo reparaciones nocturnas en las líneas eléctricas, pero no había postes de luz en esa zona. La carretera estaba flanqueada por bosque denso a ambos lados, sin ninguna construcción visible. Reduje la velocidad instintivamente, sintiendo que algo no estaba bien. Las luces parecían seguir el movimiento de mi tráiler, manteniéndose siempre a la misma distancia, como si me estuvieran escoltando. Intenté encender la radio nuevamente, desesperado por escuchar una voz humana, cualquier sonido que me conectara con la normalidad. Pero lo único que salía de los altavoces era ese ruido blanco, interrumpido ocasionalmente por lo que sonaba como susurros en un idioma que no podía identificar. Mi corazón comenzó a latir más rápido, y mis manos se aferraron al volante con más fuerza de la necesaria. Decidí acelerar para alejarme de esas luces extrañas, pero por más que aumentaba la velocidad, ellas se mantenían al mismo ritmo. Era como si estuvieran conectadas a mi vehículo por alguna fuerza invisible. El motor del tráiler rugía con más fuerza, pero había algo en el sonido que no me gustaba. Parecía forzado, como si el camión estuviera luchando contra algo más que la resistencia del aire. Entonces, de repente, las luces desaparecieron. Simplemente se apagaron todas al mismo tiempo, dejándome solo con las luces de mi tráiler cortando la oscuridad de la carretera. Por un momento sentí alivio, pensando que había dejado atrás lo que fuera que había estado siguiéndome. Pero ese alivio duró poco. A lo lejos, en medio de la carretera, pude distinguir una silueta. Al principio pensé que era un animal, tal vez una vaca o un caballo, que se había escapado de algún rancho cercano, pero a medida que me acercaba,
me di cuenta de que la forma era demasiado alta, demasiado delgada para ser un animal. Reduje la velocidad bruscamente cuando me di cuenta de que había una persona parada en medio de la carretera. Mi primer instinto fue detenerme completamente y ayudar. En 25 años de carretera, había auxiliado a docenas de personas en problemas, pero algo en la postura de esa figura me hizo dudar. Estaba completamente inmóvil, como una estatua, y no se movía a pesar del rugido de mi motor y el resplandor de mis faros. Cualquier persona normal habría corrido hacia un lado o habría hecho señas pidiendo ayuda. Esta figura simplemente estaba ahí, esperando. Detuve el tráiler a unos 50 metros de distancia y encendí las luces altas para ver mejor. Lo que vi me heló la sangre. Era una mujer, vestida completamente de negro, con el cabello largo que le caía sobre los hombros como una cascada oscura. Pero lo más perturbador era su posición. Estaba de pie en el centro exacto de la carretera, con los brazos colgando a los lados, completamente inmóvil. No parecía herida, no parecía perdida, parecía estar esperándome. Bajé la ventanilla y grité: «Señora, ¿está usted bien? ¿Necesita ayuda?» Mi voz se perdió en la noche sin obtener respuesta. La mujer no se movió ni un centímetro, como si no hubiera escuchado nada. Intenté tocar el claxon, pensando que tal vez estaba en shock o había sufrido algún accidente. El sonido estridente del claxon resonó en la carretera vacía, pero ella siguió inmóvil. Comencé a sentir una presión en el pecho, como si el aire se hubiera vuelto más denso. Algo dentro de mí me gritaba que pusiera el tráiler en reversa y me fuera de ahí, pero mi conciencia me decía que no podía abandonar a alguien que obviamente necesitaba ayuda. Decidí bajar del camión y acercarme a pie. Tomé mi linterna de la guantera y abrí la puerta de la cabina. El aire nocturno me golpeó como una bofetada fría. Inmediatamente sentí que todos los vellos de mi cuerpo se erizaron. Había un silencio absoluto. Ni siquiera se escuchaban los grillos o el viento entre los árboles. Caminé lentamente hacia la figura, con la linterna en una mano y el teléfono celular en la otra, listo para llamar a emergencias, si era necesario. Pero cuando revisé mi teléfono, me di cuenta de que no tenía señal. Algo extraño, porque esa zona normalmente tenía buena cobertura. Con cada paso que daba, la sensación de que algo estaba terriblemente mal se intensificaba. La mujer seguía sin moverse, y ahora que estaba más cerca, pude ver más detalles que me perturbaron profundamente. Su ropa parecía vieja, como si hubiera estado expuesta a los elementos durante mucho tiempo, pero no estaba sucia ni rasgada. Su piel era pálida, casi translúcida bajo la luz de mi linterna, pero lo que más me inquietaba era que no podía ver su rostro. Tenía la cabeza ligeramente inclinada hacia abajo, con el cabello cubriendo sus facciones. Cuando estuve a unos 10 metros de distancia, me detuve y volví a gritar: «Señora, ¿me puede escuchar?». Esta vez, lentamente, muy lentamente, comenzó a levantar la cabeza. Cuando nuestras miradas se encontraron, supe inmediatamente que había cometido un error terrible. Sus ojos no eran ojos humanos, eran dos pozos de oscuridad absoluta que parecían absorber la luz de mi linterna. No había iris, no había pupila, solo un vacío negro que me miraba con una intensidad que me paralizó por completo. Sentí como si miles de agujas de hielo me atravesaran el cerebro, y un dolor indescriptible se extendió por todo mi cuerpo. No podía apartar la mirada, aunque cada fibra de mi ser me gritaba que lo hiciera. Era como si esos ojos me hubieran hipnotizado, manteniéndome cautivo mientras algo terrible sucedía en mi interior. La mujer sonrió, revelando dientes que brillaban con una luz propia en la oscuridad, y entonces escuché su voz por primera vez. No salía de su boca, resonaba directamente dentro de mi cabeza, como si me hablara desde adentro: «Has venido a mí, como todos los demás». Mi linterna comenzó a parpadear y luego se apagó por completo, dejándonos en una oscuridad que parecía tener vida propia. En esa oscuridad absoluta, pude sentir que ella se acercaba, aunque no escuchaba pasos. Era como si se deslizara sobre el asfalto, acercándose cada vez más. Su voz siguió resonando en mi cabeza: «En tus ojos, son hermosos, Roberto. Me los quedaré por un tiempo». ¿Cómo sabía mi nombre? Nunca se lo había dicho. Intenté correr, pero mis piernas no me obedecían. Era como si estuviera clavado al asfalto, completamente indefenso. Pude sentir su aliento frío en mi cara, oliendo a tierra húmeda y a algo que no quería identificar. 3 días, susurró su voz en mi mente. 3 días para que aprendas a no mirar lo que no debes mirar. Entonces sentí sus dedos, fríos como el hielo,
tocando mis párpados. El dolor fue instantáneo e insoportable, como si me estuvieran arrancando los ojos con garras de metal. Grité hasta que mi garganta se desgarró, pero el sonido parecía perderse en un vacío infinito. Lo último que recuerdo es caer al suelo mientras todo se volvía negro, más negro que la noche más oscura. Desperté 3 días después en el hospital de León, con María Elena llorando junto a mi cama. Los paramédicos me habían encontrado inconsciente al lado de mi tráiler, que estaba detenido en el arcén de la carretera, con las luces de emergencia encendidas. Según el reporte, no había señales de accidente, no había evidencia de que hubiera pasado algo fuera de lo normal, pero yo estaba completamente ciego. Los médicos no encontraron ninguna explicación. Mis ojos estaban físicamente perfectos, pero simplemente no funcionaban. Es como si hubieran perdido la conexión con el cerebro, me explicó el doctor, claramente confundido. Durante esos 3 días de oscuridad, reviví una y otra vez el encuentro con esa mujer. Su voz siguió resonando en mi cabeza, recordándome que había pagado el precio por mirar lo que no debía mirar. María Elena no entendía lo que había pasado, y yo no sabía cómo explicarle que había encontrado algo en esa carretera que no debería existir. Al cuarto día, mi vista regresó gradualmente, pero algo había cambiado para siempre. Ahora podía ver cosas que otros no veían, sombras que se movían en los espejos retrovisores, figuras que aparecían en las carreteras por las noches, susurros que venían de lugares vacíos. La empresa de transportes me dio una licencia médica indefinida, preocupados por mi episodio y mi estado mental. Pero yo sabía que no podía volver a las carreteras, no después de lo que había visto. María Elena sugirió que buscáramos ayuda psicológica, pensando que había sufrido algún tipo de crisis nerviosa. Los psicólogos hablaron de estrés postraumático, de alucinaciones causadas por la fatiga y la soledad de la carretera. Pero yo sabía la verdad. Había sido marcado por algo que existía en los límites de nuestro mundo, algo que esperaba en las carreteras oscuras a los viajeros solitarios. Decidí cambiar de trabajo y conseguí empleo en un almacén local, donde podía estar cerca de mi familia y lejos de las carreteras que ahora me aterrorizaban. Han pasado 3 años desde esa noche, y aunque he aprendido a vivir con lo que vi, la marca que ella dejó en mí nunca ha desaparecido. A veces, cuando manejo por la ciudad durante el día, puedo ver su reflejo en las ventanas de los edificios, observándome desde lejos. Mis hijos notan que ya no soy el mismo. Roberto Jr. me pregunta por qué dejé de contar historias de la carretera. ¿Por qué ya no hablo de volver a manejar trailers? No puedo explicarles que hay encuentros que cambian a una persona para siempre, que hay miradas que es mejor evitar. María Elena ha sido paciente conmigo, aunque sé que no entiende completamente por qué me despierto gritando algunas noches, por qué evito salir cuando oscurece, por qué me pongo nervioso cuando vemos noticias sobre accidentes en carreteras. He tratado de advertir a otros camioneros sobre lo que vi, pero la mayoría piensa que estoy loco, que inventé la historia para justificar mi retiro prematuro. Solo algunos veteranos de la carretera me escuchan con seriedad, asintiendo como si hubieran visto cosas similares. La razón por la que comparto esta historia no es para asustar a nadie, sino para advertir a mis compañeros camioneros y a cualquiera que viaje por carreteras solitarias durante la noche. Si alguna vez se encuentran con una figura parada en medio de la carretera, especialmente una mujer vestida de negro, no se detengan, no bajen del vehículo y sobre todo, no la miren a los ojos. Sigan manejando, llamen a las autoridades desde el próximo pueblo, pero no se conviertan en víctimas de su curiosidad como me pasó a mí. Hay cosas en este mundo que existen en los límites de nuestra realidad, esperando a los incautos que se atreven a mirar demasiado profundo en la oscuridad. Mi vida cambió para siempre esa noche, y aunque he aprendido a vivir con las consecuencias, hay una parte de mí que sabe que ella sigue ahí, en alguna carretera oscura, esperando al próximo viajero solitario, porque algunas carreteras no solo te llevan de un lugar a otro, algunas te llevan a encuentros que nunca deberías tener, y una vez que las has visto, una vez que has mirado esos ojos, nunca vuelves a ser el mismo. Mi nombre es Carmen Delgado y soy psicóloga clínica. Durante 15 años he ayudado a personas a enfrentar sus miedos, sus traumas, sus pesadillas más profundas. Siempre creí que la mente humana podía explicar cualquier fenómeno, que los sueños eran simplemente el cerebro procesando información del día. Pero hay experiencias que desafían todo lo que creemos saber sobre la realidad, y yo estaba a punto de vivir una de ellas. Todo comenzó hace 6 meses, cuando empecé a tener sueños recurrentes sobre una mujer vestida de negro, que aparecía en diferentes lugares de mi vida cotidiana. Al principio pensé que era estrés laboral, tal vez mi subconsciente
procesando los casos difíciles que había estado tratando. Pero estos sueños eran diferentes a cualquier cosa que hubiera experimentado antes. Eran tan vívidos, tan reales, que al despertar podía recordar cada detalle: a su rostro pálido, su cabello negro como la noche, y especialmente sus ojos, esos ojos que me observaban con una intensidad que me helaba la sangre. Vivo sola en un apartamento en el 7º piso de un edificio moderno en el centro de Monterrey. Es un espacio que diseñé cuidadosamente para ser mi refugio después de días largos escuchando los problemas de mis pacientes. Las paredes están pintadas en tonos cálidos, tengo plantas en cada rincón y una biblioteca llena de libros de psicología y literatura que me han acompañado durante años. Mi rutina era predecible y tranquila: despertar a las 6 de la mañana, hacer ejercicio en el gimnasio del edificio, desayunar mientras leía las noticias y luego ir a mi consulta privada, donde atendía entre 8 y 10 pacientes al día. Por las noches me relajaba con una copa de vino tinto mientras leía o veía alguna serie en Netflix. Era una vida ordenada, racional, exactamente como me gustaba. Pero todo eso cambió cuando ella comenzó a aparecer en mis sueños. Al principio eran encuentros breves, casi como si fuera una extra en una película protagonizada por mi subconsciente, pero gradualmente se fue convirtiendo en el personaje principal de mis noches. Tengo 42 años y nunca me he casado, por elección propia. Después de ver tantas relaciones disfuncionales en mi consulta, decidí que prefería la independencia y la paz mental que me daba mi soledad. Mis padres murieron en un accidente automovilístico cuando yo tenía 30 años, y desde entonces he vivido sola, construyendo mi carrera y mi vida según mis propios términos. Tengo algunos amigos cercanos, principalmente colegas de la universidad, pero en general disfruto de mi privacidad. Mi apartamento refleja mi personalidad anordenado, minimalista, con cada cosa en su lugar. Tengo una rutina de sueño muy estricta. Me acuesto a las 10 de la noche y duermo exactamente 8 horas, o al menos eso hacía antes de que comenzaran los sueños, porque una vez que ella apareció en mi mundo onírico, el sueño reparador se convirtió en algo que temía. Cada noche se volvió una batalla entre mi necesidad de descansar y mi terror de encontrarme con esa figura que parecía conocerme mejor de lo que yo me conocía a mí misma. Los primeros sueños eran relativamente inocuos. La veía de lejos, parada en la esquina de una calle por la que caminaba, o sentada en un banco del parque donde solía correr, siempre vestida de negro, siempre inmóvil, siempre observándome. Al principio, intenté aplicar mis conocimientos profesionales para analizar estos sueños. Tal vez representaba mi sombra junguiana, o quizás era una manifestación de algún trauma reprimido, pero a medida que pasaban las semanas, los sueños se volvieron más intensos y perturbadores. Comenzó a aparecer en lugares más íntimos en mi consulta, durante las sesiones con pacientes, en mi apartamento mientras cocinaba, incluso en mi baño mientras me duchaba. Siempre me observaba con esos ojos negros que parecían ver directamente a través de mi alma. Intenté diferentes técnicas a meditación antes de dormir, cambios en mi dieta, incluso consulté con un colega especialista en trastornos del sueño, pero nada funcionaba. Cada noche, sin falta, ella estaba ahí esperándome en mis sueños. Después de 2 meses de sueños constantes, comencé a notar cambios en mi vida diurna. Me despertaba agotada, como si no hubiera dormido en absoluto. Mi concentración durante las sesiones con pacientes comenzó a fallar, y en más de una ocasión me quedé dormida durante las consultas. Mis amigos notaron que había perdido peso y que tenía ojeras profundas. «Carmen, te ves terrible», me dijo mi amiga Laura durante un almuerzo. «¿Cuándo fue la última vez que dormiste bien?». No podía explicarle que cada noche me enfrentaba a una presencia que parecía más real que mi propia realidad. Comencé a tomar notas detalladas de cada sueño, aplicando técnicas de análisis que había aprendido en la universidad. Pero los patrones que emergían no tenían sentido según ninguna teoría psicológica que conociera. La mujer no parecía representar nada de mi psique. Parecía ser una entidad completamente independiente que había decidido habitar mi sueño. Y lo más perturbador era que cada noche se acercaba un poco más. All too amaze. Algo cambió dramáticamente. Por primera vez, la mujer me habló en un sueño. Estaba en mi apartamento, sentada en mi sillón favorito como si fuera la dueña del lugar. «Carmen», me dijo con una voz que sonaba como el eco de algo muy antiguo, «es hora de que nos conozcamos mejor». Su voz no salía de su boca, resonaba directamente en mi cabeza, como si me hablara desde adentro. Intenté despertar, usando todas las técnicas de sueño lúcido que conocía,
pero no funcionaron. Era como si estuviera atrapada en ese sueño, obligada a escuchar lo que tenía que decirme. Has estado evitándome, continuó, pero no puedes huir para siempre. Pronto nos encontraremos cara a cara, y entonces entenderás por qué he venido a ti. Cuando finalmente desperté, estaba empapada en sudor y temblando, pero lo que más me aterrorizó fue que podía oler algo extraño en mi apartamento, un aroma a tierra húmeda y flores marchitas, que no había estado ahí cuando me acosté. Los sueños se volvieron más frecuentes e intensos. Ya no solo aparecía por las noches. Comencé a tener microsueños durante el día, pequeños episodios en los que la veía parada en mi consulta mientras atendía pacientes o reflejada en las ventanas de mi apartamento. Mi rendimiento profesional se deterioró tanto que tuve que cancelar varias citas y tomarme una licencia médica. Mis colegas estaban preocupados, sugiriendo que tal vez necesitaba ayuda psiquiátrica, pero yo sabía que ningún medicamento podría detener lo que me estaba sucediendo. Una noche, durante uno de los sueños más vívidos, ella me dijo algo que me heló la sangre mañana por la noche. Carmen, te estaré esperando en el lugar donde todo comenzó. El lugar donde todo comenzó. No entendía a qué se refería, pero algo en su tono me hizo saber que no era una invitación, sino una orden. Desperté con la certeza terrible de que los sueños estaban a punto de convertirse en realidad y que mi encuentro con esta entidad ya no se limitaría al mundo onírico. Pasé todo el día siguiente en un estado de ansiedad extrema, tratando de descifrar qué había querido decir con el lugar donde todo comenzó. Revisé mis notas sobre los sueños, buscando algún patrón o pista que me ayudara a entender. Entonces me di cuenta, el primer sueño había ocurrido después de visitar a mi abuela en el asilo de ancianos. Ella había muerto una semana después, pero durante esa última visita me había contado historias extrañas sobre una mujer que solía aparecer en los sueños de las mujeres de nuestra familia. Es una maldición que pasa de generación en generación, me había dicho con voz temblorosa. Cuando ella te elige, no puedes escapar. En ese momento pensé que eran delirios de una mente enferma, pero ahora todo comenzaba a tener sentido. Esa noche decidí no dormir. Me quedé despierta bebiendo café y caminando por mi apartamento, determinada a evitar el encuentro que ella había prometido. Pero a medida que avanzaba la madrugada, mis párpados se volvieron pesados, y a pesar de mis esfuerzos, comencé a quedarme dormida en el sofá. Cuando abrí los ojos, ya no estaba en mi apartamento. Me encontraba en un lugar que reconocí inmediatamente. Aunque nunca había estado ahí físicamente, el cementerio donde estaba enterrada mi abuela. Era de noche, y la luna llena iluminaba las lápidas con una luz plateada que creaba sombras danzantes entre los árboles. El aire estaba cargado de humedad y olía a tierra recién removida. Sabía que estaba soñando, pero todo se sentía más real que cualquier sueño anterior. Podía sentir la hierba húmeda bajo mis pies descalzos, el viento frío que me erizaba la piel, incluso el sonido de mi propia respiración agitada. Caminé entre las tumbas, guiada por una fuerza invisible hacia la tumba de mi abuela. Y ahí, parada junto a la lápida, estaba ella, la mujer de negro que había habitado mis sueños durante meses. Pero ahora, viéndola de cerca, pude apreciar detalles que me aterrorizaron. En su piel era translúcida, como si fuera de cera vieja, y sus ojos eran dos pozos de oscuridad absoluta que parecían absorber la luz de la luna. Bienvenida, Carmen, me dijo con esa voz que resonaba directamente en mi mente. Tu abuela me habló mucho de ti antes de morir. Sabía que serías la siguiente. Me acerqué lentamente, como si estuviera hipnotizada por su presencia. ¿Qué quieres de mí?, logré preguntar, aunque mi voz sonaba lejana y distorsionada. Ella sonrió, revelando dientes que brillaban con una luz propia en la oscuridad. Quiero que me mires, Carmen. Realmente me mires. Tu abuela nunca tuvo el valor de hacerlo, pero tú eres diferente. Tú eres más fuerte. Sabía que no debía hacerlo. Cada instinto me gritaba que apartara la mirada, pero había algo irresistible en su petición. Era como si toda mi vida hubiera estado preparándome para este momento. Lentamente, levanté la vista hasta encontrarme con sus ojos, y en ese momento entendí por qué mi abuela había vivido aterrorizada durante tantos años. Sus ojos no eran simplemente negros, eran portales a algo que no debería existir, ventanas a una oscuridad que era anterior a la creación misma. El momento en que nuestras miradas se encontraron, sentí como si algo se desgarrara dentro de mi cabeza. El dolor era indescriptible, como si miles de agujas de fuego me atravesaran el cerebro, pero no podía apartar la mirada. Era como si esos ojos me hubieran capturado, manteniéndome prisionera mientras algo terrible sucedía en mi interior.
pude ver imágenes que no pertenecían a mi memoria, a mujeres de mi familia a lo largo de generaciones, todas enfrentándose a esta misma criatura, todas pagando el mismo precio. Vi a mi bisabuela, a mi abuela cuando era joven, a mi madre antes de morir. Todas habían sido visitadas por esta entidad, todas habían sido marcadas por su presencia. Ahora entiendes, me dijo la mujer, aunque su boca no se movía. Eres parte de algo más grande, Carmen. Eres mi conexión con el mundo de los vivos. Sentí que mi vista comenzaba a desvanecerse, como si alguien estuviera bajando lentamente las luces del mundo. 3 días fue lo último que escuché antes de que todo se volviera negro. 3 días para que aprendas tu verdadero propósito. Desperté en el hospital 3 días después, con mi amiga Laura llorando junto a mi cama. Los paramédicos me habían encontrado inconsciente en mi apartamento, después de que ella se preocupara por no tener noticias mías durante varios días. Los médicos no podían explicar mi estado. Había estado en una especie de coma, pero todos mis signos vitales eran normales. Lo que más los desconcertaba era mi ceguera temporal. Mis ojos estaban físicamente perfectos, pero no podía ver absolutamente nada. Durante esos 3 días de oscuridad, había experimentado visiones constantes de la mujer de negro. Me había mostrado cosas sobre mi familia que nunca había sabido, secretos que se habían guardado durante generaciones. Entendí que las mujeres de mi linaje habían sido elegidas como guardianas de algo antiguo y terrible, algo que existía en los límites entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Y ahora era mi turno de cargar con esa responsabilidad. Cuando finalmente recuperé la vista, sabía que mi vida había cambiado para siempre. Al cuarto día, mi vista regresó gradualmente, pero con ella llegó una nueva percepción de la realidad. Ahora podía ver cosas que otros no podían, espíritus que vagaban por los pasillos del hospital, sombras que se movían independientemente de sus dueños, susurros de voces que venían de lugares vacíos. Mi comprensión de la psicología humana se había expandido más allá de lo que cualquier libro de texto podría enseñar. Podía ver las verdaderas emociones de las personas, sus miedos más profundos, sus secretos más oscuros. Cuando regresé a mi consulta, mis pacientes notaron inmediatamente el cambio. Doctora Delgado, me dijo una de mis pacientes regulares, es como si pudiera ver directamente a través de mi aní. Tenía razón. La mujer de negro me había dado un regalo y una maldición. Al mismo tiempo, la capacidad de ver la verdad, pero también la carga de conocer cosas que era mejor no saber. Mis sesiones se volvieron más efectivas, pero también más agotadoras emocionalmente. Han pasado 6 meses desde mi encuentro con la mujer de negro, y aunque he aprendido a vivir con mis nuevas habilidades, sé que mi vida nunca volverá a ser la misma. Ella ya no aparece en mis sueños, pero puedo sentir su presencia constantemente, como una sombra que me acompaña a donde vaya. A veces, cuando estoy sola en mi apartamento, puedo escuchar su voz susurrándome secretos sobre mis pacientes, sobre las personas que conozco, sobre eventos que están por suceder. He comenzado a entender que mi papel no es solo el de una psicóloga. Soy una especie de guardiana, alguien que puede ver y ayudar a aquellos que están atrapados entre mundos. Mis colegas notan que mi práctica ha cambiado, que ahora atraigo a pacientes con problemas más complejos, más sobrenaturales, casos que otros profesionales no pueden explicar o resolver. Y aunque es agotador, sé que es mi destino, mi propósito en este mundo, que ahora veo con ojos diferentes. La razón por la que comparto esta historia no es para asustar a nadie, sino para advertir especialmente a las mujeres que puedan estar experimentando sueños similares. Si una figura vestida de negro comienza a aparecer en sus sueños, si sienten que alguien las observa desde las sombras, no ignoren estas señales. Busquen ayuda, hablen con alguien de confianza, pero sobre todo, nunca, jamás, miren directamente a sus ojos, si se encuentran con ella cara a cara, porque una vez que lo hagan, se convertirán en parte de algo que es más antiguo y poderoso de lo que pueden imaginar. Mi vida cambió para siempre esa noche en el cementerio, y aunque he encontrado un propósito en mi nueva realidad, hay una parte de mí que siempre extrañará la simplicidad de mi vida anterior. Ahora sé que hay fuerzas en este mundo que la ciencia no puede explicar, entidades que existen en los límites de nuestra percepción, esperando el momento adecuado para revelar su presencia. Y una vez que te han elegido, una vez que has mirado esos ojos, nunca vuelves a ser la misma persona, porque algunas verdades son demasiado grandes para la mente humana y algunas responsabilidades son heredadas, no elegidas.